Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática. Saludos y bienvenidos a tu programa Desde Puerto Rico hacia el mundo. Y como siempre, nuestro amigo y hermano Alexander Rodríguez con nosotros. Alexander, dímelo. Papi, vamos a empezar otra más. Esta es, ya la otra se acabó. Y ahora volvemos del Apocalipsis, volvemos, mira, para el principio de la Biblia, para Éxodo. Bueno, para casi el principio, porque es el segundo libro, ¿verdad? Exacto, Así exacto. que esto está bueno, está interesante. Este trimestre promete. Y nada, gente, como siempre, mira, Eyes on the Cross. Ahí estamos, Eyes on the Cross. Estamos ahí en el ministerio de Eyes on the Cross. Este servidor tienen sus videos ahí de la lupa bíblica los jueves, cuando a veces no puedo en vivo, yo siempre lo anuncio, pero todos los jueves estamos en vivo allí hablando sobre un ratito de reflexión, donde reflexionamos un poco y tenemos una oración siempre por las personas que están con nosotros o los que nos piden por peticiones que ellos tienen. Así que, gente, y ya tenemos a Lupa Bíblica, tenemos algo por interesante. Va a empezar otro podcast más que se llama The Past in the Present. The Wow. Past el pasado en el presente, que va a estar hablando sobre todos los contactos o todas las conexiones, mejor dicho, todos los encuentros de las personas que estuvieron con Jesús. O sea, Jesús se encontró con mucha gente aquí. Vamos a estar hablando detalladamente cada uno. Así que, gente, esté pendiente. Eso va a estar en Eyes on the Cross. Ya se está cocinando. Así que, por favor, dale ahí, entra ahí en YouTube, dale like, dale suscríbese y compártelo para que otras personas también puedan conocer el amor de Dios a través de este ministerio, que no es para la honra mía, sino para la gloria y la honra de Dios. Bien, y para comenzar, ¿verdad? Me gusta eh, lo que está sucediendo. Escriban por ahí de dónde nos están viendo para ver hasta dónde llega la lección. Importante para nosotros, ¿verdad? Y como siempre, búsquenos en Facebook, en YouTube, delvalle.e, en Instagram del Valle 2022, en Lumbrera TV, el canal de Lumbrera TV, nos puede buscar por ahí. En el canal de Alexander también nos puede ver por ahí también, y hasta por TikTok también nos puede buscar. Así que dele like, suscríbase a nuestros canales y comparta estos videos para que pueda compartir el amor de Jesús. Alexander, vamos a la oración. Claro que sí, oremos. Padre Celestial, gracias porque nuevamente podemos estar aquí libremente, poder abrir tu palabra y escudriñarla, Padre. Padre, te pido por favor que, como siempre te pido, perdona nuestros pecados y que el Espíritu Santo sea el que tome el control de este podcast. Que tú pongas ese carbón encendido en los labios del Valle, tanto como en los míos, Señor, y que seas tú el que hable. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bien, y el título de esta primera lección: la opresión, el trasfondo y el nacimiento de Jesús. ¿Qué tú me puedes decir, Alexander? Nacimiento de Moisés, de Moisés. De Moisés, de Moisés. Sí, sí. Dije Jesús, ¿verdad? Nacimiento de De Moisés. Moisés. Nada, vamos a empezar una lección nueva, ¿me entiendes? Y más o menos como, yo veo que esto es como un intro de lo que vamos a estar hablando. Me imagino que vamos a ir bien profundo a Éxodo, muchas cosas que uno puede entender de Éxodo. A mí me encanta lo de Moisés. Moisés, como te estaba diciendo fuera del aire, es de los top míos en los personajes bíblicos. Así que me imagino que vamos a estar hablando sobre una introducción de lo que vamos a estar hablando este trimestre. Exacto. Vamos a la lectura bíblica, Éxodo 2, 23 y 25, Alexander. Y dice, los hijos de Israel gimió a causa de la esclavitud y clamaron, y su clamor subió a Dios a causa de la servidumbre. Entonces Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y Dios los reconoció. Éxodo 2, 23, 25. Así que vemos en este versículo, ¿verdad? Cómo el pueblo de Israel estaba esclavizado y ya ellos no aguantaban más, ellos clamaban, gemían, pero dice que ese gemido llegó hasta Dios. Y ahí Dios se acordó del pacto que había hecho con Abraham, con Isaac, con Jacob. Así que
Dios comenzó, ¿verdad? Un proceso para sacarlos de ahí. Eh, Cuando vamos a la parte del sábado, ¿verdad? Cuando miramos el estudio de lo que se va a mencionar en esta lección, pues mira, es el pueblo de Dios en Egipto, Alexander, desde que comienza que hace el pacto con Abraham, ¿verdad? Hasta Moisés. Y también el proceso que pasó Moisés desde que nació, ¿verdad? Hasta que tuvo que salir huyendo de Egipto y después tuvo que regresar a Egipto. Así que básicamente esta es la situación. Cómo podemos ver que ese pueblo esclavizado, Dios lo puede sacar por medio de Moisés. ¿Algo que quieras decir en esa parte, Alexander? No, no, vamos a ver aquí, ¿sabes? Las diferentes situaciones que hay en el pueblo, la injusticia que hubo, ¿sabes? Las cosas que pasaron por lo menos en el principio donde nace Moisés hasta que Moisés fue llamado y vamos a ver, ¿sabes? Otras cosas que tienen que ver también con ese gran llamado que Moisés tuvo, ¿sabes? Ese conocimiento que Moisés tuvo antes de ser llamado para salvar el pueblo como tal. Así que Bien, vamos a la parte del domingo, ¿la? ¿quién le toca el domingo? Si quieres, yo la doy rapidito aquí. Ok, muy bien. Y como estábamos hablando, Éxodo, que viene siendo el trimestre, vamos a hablar sobre Éxodo. Éxodo es conocido como Shemot, nombre que hebreo, ¿verdad? Que da por las iniciales de antiguos documentos, comienza con la C. Estos son los nombres, así empieza también el libro de Éxodo, que sigue ahí cuando vamos ahí en la parte de la primera pregunta de la lección. Básicamente nos está hablando ahí, ¿sabe? Cuando habla sobre eso, básicamente estamos hablando algo para mí, que dice, ¿qué verdad crucial se expresa aquí? Que está en Éxodo 1 al 7. Para mí, los nombres son los nombres de los hijos de Jacob y te dice que el grupo fueron, ¿sabe? Te estás hablando de todos los que entraron y qué sé yo. Para mí, estamos viendo una promesa, el cumplimiento de una promesa. ¿Por qué? Porque si vamos más adelante hacia la lección, dice que con el tiempo se convirtieron en un pueblo con un ejército de 600,000 personas, ¿me entiendes? ¿Sabe? El pueblo de Israel, cuando estaba lo de José, que entraron, no eran tantos, pero dice que se multiplicó tanto que se anchó en todo Egipto. ¿Me entiendes? Para mí eso es, mira, estamos viendo que las promesas del Señor siempre son cumplidas. ¿Me entiendes? Y vemos que también estaba pasando unas cosas también. José para ese tiempo cuando entraron a Egipto, José era el que estaba, ¿me entiendes? Pero que pasaron las generaciones, José murieron las generaciones, los hermanos de Moisés, de José, perdón, y todo. ¿Y qué pasó? Entró un faraón que dice que no conocía a José. Cuando yo leo eso y también pienso, o sea, en otras palabras, las cosas que pasaron con José, porque Egipto fue salvado por José. Vamos a ponerlo así. Y José tuvo la bendición de Dios, ¿sabes? Gracias a Dios fue que Egipto fue salvado, ¿me entiendes? Porque José con el faraón, que eso está en Génesis, se puede leer. Pero esas cosas en los egipcios no las dieron, no supieron pasarlas de generación en generación. Entonces creció una generación que se olvidó de José completamente. Y lo que estaba pasando también era que como José como los israelitas estaban creciendo de tal manera, tuvieron miedo. ¿Me entiendes? Tuvieron miedo. Entonces ahí vemos entonces como en este principio del Éxodo vemos que los israelitas empezaron a un modo de esclavitud. Porque los egipcios al ver que estaban yo creo que me estoy adelantando un poco, pero como no conocían a José, no sabían lo que estaba pasando en el pasado, tuvieron miedo de lo grande que estaba creciendo Israel, porque dice que en momentos que mientras más los ponían en esclavitud y le daban yugo y qué sé yo, ellos crecían más, ¿sabes? Vemos cómo ellos tuvieron miedo de los israelitas, entonces
vemos cómo empieza en Éxodo, empieza la esclavitud, la era de la esclavitud de los Israel. Pero también vemos que al final de Éxodo vamos a ver cómo Dios mora en el medio del pueblo de Israel. Vamos a ver en eso los dos polos, los polos de la esclavitud y los polos de que Dios salva, ¿sabes? Y en otras palabras, eso quiere decir que Dios está con nosotros en cualquier momento. Y mira, yo pensando cuando leo el versículo que dice que Dios se acordó, pero él se acordó del pacto porque el pueblo se había olvidado de Dios. Me imagino que ellos tuvieron ese tiempo, José se vieron de Dios. Y cuando empezaron a clamar, entonces Dios dice, ok, vale, ahora es que yo voy a hacer, tú estás buscándome a mí, ahora yo te voy a salvar a ti, porque tú me estás buscando a mí. ¿Algo que quieras añadir del Valle? Sí, y cuando se aplica al concepto de este tiempo, es lo mismo, Alexander. Podemos estar esclavizados, pero nosotros mismos nos damos cuenta que nuestra mente, si tenemos a Cristo Jesús, porque ellos estaban esclavizados, ellos no podían seguir las normas ni los mandamientos como son, porque los ponían a trabajar todo el tiempo, todas las cosas que ellos tenían que hacer, pero en este tiempo es lo mismo, hay cosas que verdaderamente uno tiene que decir en su mente, yo al único que deseo servir es a Dios, ¿entiendes? Ujú, Que es difícil, pero no puedo dejarme esclavizar en este tiempo, porque si no, lamentablemente eso me va a atrapar y no es como si fuera, no voy a poder salir de eso, ¿entiendes? Y entonces, ¿qué pasa? A veces hay cosas en este mundo que te atraen y te atrapan y comienzas a ser esclavo. Puede ser tecnología, puede ser vicio, puede ser un montón de cosas. Yo no voy a entrar en eso. Y el único que te puede sacar de allí es quién? Es Dios, nadie más. Por eso es importante, mire, tratar de siempre eh, hacer las cosas como Dios manda y no dejarse llevar por eso, porque hay cosas que se ven buenas, Alexander, se ven buenas, pero son caminos que son de muerte y te pueden ujú, esclavizar. Así que el pueblo de Dios llegó un momento dado que pues ellos siguieron su vida normal y llegó el momento que nacieron esclavos, porque ya lamentablemente pues los que nacían como esclavos y se fueron acostumbrando hasta que lamentablemente pues esa era su vida, esclavitud. Y el punto que quiero traer es que si tú te acostumbras al pecado, el pecado te hace esclavo. Ese era el punto que quería traer. Bien, vamos a la parte del lunes. Trasfondo histórico. Y Alexander tocó, ¿verdad? Parte de eso. Pero dice que cuando Jacob llegó a Egipto, después de pasar hambre en Canaán, el rey de los egipcios se mostró amigable con los hebreos a causa de José. Pues ustedes saben, como dijo Alexander, José fue un instrumento que utilizó Dios para salvar al pueblo de Egipto. Porque si iba a venir una hambruna, iban a morir. Ahora, otra parte también, aparte de que salvó al pueblo de Egipto, uno de los propósitos también era salvar la descendencia de donde venía Jesús. ¿Por qué? Porque de dónde venía la descendencia de Jesús, de Jacob. Así que Dios no podía dejar morir a su descendencia. Así que es importante de que pues el faraón fue bien agradecido con José y mira, trató muy bien a la familia de José. Dice Génesis 15:13. Entonces el Señor dijo, ten por seguro, porque antes de que sucediera todo esto, pues ya Dios se lo había dicho a Abraham en Génesis 15:13. Entonces el Señor dijo, ten por seguro que durante 400 años tu descendencia será extranjera en un país que no es el suyo, o sea, Egipto, y que allí serán esclavizados y maltratados. Génesis 15:13. Dios le había prometido darle a Abraham la tierra de Canaán. No era que se iban a quedar para siempre en Egipto, Alexander, pero le advirtió acerca de un retraso de cuántos años, de 400 años 400. en el cumplimiento de este plan. Moisés y Pablo añaden 30 años a este periodo, remontándolo al llamado de Harán. Eso se encuentra en esos 12:40 y Gálatas 3:17. Desde la llamada de Abraham a Harán hasta la llegada de Jacob a Egipto, 215. Desde la llegada de Jacob a Egipto hasta el Éxodo, 215.
Así que se añaden 30 años más. ¿Y cómo llegó Jacob a Egipto? De una manera completamente milagrosa, porque a pesar de los intentos fratricidas de matar a José, pues a José lo trató, el enemigo lo quería destruir, asesinar, él como quiera, Dios lo convirtió en el primer ministro después de Faraón. Y gracias a esa posición, ¿qué pudo hacer? Traer a toda su familia. Y la lección aquí me da, ¿verdad? Ciertos, ¿cómo se llama? Faraones Ajá. que nos menciona. Dice, en Primera de Reyes 6:1 dice que el éxodo ocurrió 480 años antes del segundo año de Salomón. Si esta fecha es precisa y exclusiva, nos sitúa en el 1445 antes de Cristo. Recuerden, mis queridos amigos, que los años se contaban al revés, ¿entiendes? Eran descendentes. Y si consideramos que se trata de un número redondo y tenemos en cuenta la muerte del faraón, el éxodo tuvo lugar en el año 450 antes de Cristo. Así que básicamente, Alexander, ese es el año que más o menos las personas, ¿verdad? Que han estudiado esto ponen saliendo al pueblo de Dios en el éxodo, ¿verdad? En la salida. Así que más o menos podemos determinar varios momentos de la vida de Moisés. Según, ¿verdad? Tengo esta información aquí, dice que at most 1575 al 1550 derrota a los Ixos. Es el faraón que no conoció a José y esclavizó a Israel. Esto está en Éxodo 1:8 hasta el 12. También está Amenofis del 1550 a 1530. Este faraón continuó oprimiendo más a Israel. Se encuentra en Éxodo 1:13 hasta el 14. Después vino Tutmosis, 1530 al 1517. Este faraón fue el que ordenó matar a los niños, que ahí fue que pues Moisés fue rescatado y lo tiraron ¿verdad? Por el río, y la hija del faraón fue que lo vio, lo rescató y se lo llevó, ¿verdad? Y lo crió como un hijo. También tenemos a Moisés, ¿verdad? 1530 a 1410. Fue adoptado por la hija de Tutmosis y a Hatshepsut. No sé si lo dije bien. Así que ese es, ¿verdad? El tiempo que cuando encuentran a Moisés. Dice que Tutmosis, del 1517, durante su reinado, ahí fue que Moisés tuvo que huir de Egipto 1490. Esto es más un estudio, un aproximado, Alexander. Ahí fue cuando él mató, ¿verdad? Al egipcio y tuvo que irse. Después estuvo Hatshepsut, 1479, murió antes de que su hijo regresara de Egipto. Tutmosis III, del 1479 al 1450, el faraón del Éxodo, su hijo primogénito, estaba a cargo del ganado, pero nunca reinó, ya que murió cuando en la 10ª plaga. Y también estuvo Amenofis II, 1450 a 1424, hijo de Tutmosis, pero no su primogénito. Así que vemos, ¿verdad? Cómo estos eventos históricos nos dan más o menos una noción clave de cómo fueron los eventos que pasó Moisés. ¿Algún comentario en esta parte, Alexander? No, quiero añadir que la lección nos dice a las personas que no tengan la lección, tal, nos dice de dónde sacaron todo eso. Eso está en The International Standard Bible Encyclopedia. ¿Sabe? Ahí está todo eso sobre los faraones y las épocas. Y para los que, ¿sabe? No entienden mucho, acuérdense que antes de Cristo todo va de atrás para adelante. Va descendente. Descendiendo, exacto. Va a decir, sí, descendiendo. Así que por eso es que están de 1575, 1550 y cosas así. Y es bien importante saber estas cosas porque así nos da, es que también nos dice que estudiemos unos libros más ahí, Primeros Reyes y cosas así en la lección, que es bueno estudiarla porque así podemos ver el contexto de todo lo que está pasando alrededor del tiempo del Éxodo.
¿sabes? Y vamos a la parte del Marte que nos dice que en la parte del Marte, que las parteras de las hebreas, y nos dice ahí que encontrando, conociendo todo ese contexto de lo que está pasando en el Éxodo, los egipcios no les gustaban los extranjeros. Sin embargo, las cosas, los extranjeros seguían creciendo como tal. Y al ver eso, muchos egipcios, estamos hablando de la gente, la jerarquía, tuvieron miedo de que se rebelaran en contra de ellos. Y así fue que empezaron a hacer las cosas para entonces convertir a los israelitas como esclavos. Y casi todo está en Éxodo 1. En Éxodo 1:11 dice que nombraron unos comisionados para obligarlo a construir edificios. En 13 y 14 dice que endurecieron sus demandas y lo convirtieron en obreros / esclavos. Perdón, como obreros esclavos. Entonces, en versículo 15 y 16 de Éxodo 1, decretaron la muerte de usando parteras. Ok, aquí es el punto que vamos a estar hablando sobre las parteras aquí. ¿Por qué? Porque, mira lo importante, Faraón, que significa rey, en otras palabras, el faraón se pensaba que era como un dios. Él se pensaba a sí mismo como si fuera como un dios. Pero sin embargo, mira la importancia, que eso es algo que me llama la atención. Moisés, cuando escribe el Éxodo, nunca da los nombres de los faraones, porque para Moisés ellos no eran importantes. Sin embargo, las parteras sí nos dan un nombre ahí, no específicamente. Dice que se llamaban Cifra y Fuá. Cifra y Fuá. Y dicen que Cifra y Fuá fueron ordenadas diciéndole, cada vez que tengan a una israelita que dé a luz y el niño y el bebé sea niño, lo van a matar. Sin embargo, dice la palabra ahí, así mismo lo dice, que ellas tuvieron temor de Dios y no hicieron el mandato del faraón. ¿Qué quiere decir eso? Que va a llegar el momento, y yo lo quiero aplicar al momento de ahora, va a llegar el momento en que nosotros tenemos que decidir entre seguir leyes de hombre o leyes de Dios. ¿Qué quiere decir eso? El faraón, pensando que era un dios, no tenía ni el poder de que las parteras siguieran su mandato. Y cuando las llamó, diciéndole, mira, yo le mandé una orden porque no están siguiéndole. Ellas decían, ellas bien sabios dijeron, es que las israelitas son más fuertes que las egipcias. Y cuando nosotros llegamos a donde ellas, ya ellas han dado a luz el hijo. Por lo tanto, no podemos no podemos matar a los niños. Y ahí finalmente fue que está en Éxodo 1:22, que impusieron la muerte de los hijos varones por la fuerza. O sea, mandaron a los egipcios, a los soldados egipcios, me imagino, a matar a los varones israelitas. ¿Y cómo debían hacerlo? Mira cómo es la cosa, tirándolo al río Nilo, porque el río Nilo era también otro dios y ellos pensaban que el río Nilo era de la fertilidad. Te busco aquí la lección, dice rápidamente, dice que como ofrenda a Hapi, dios Nilo y de la fertilidad, ¿sabes? Y este es el primer caso registrado de israelitas condenados a muerte solo por ser israelitas. O sea, en otras palabras, que el faraón, pues entonces, como vio que no podía hacer nada, pues a la fuerza trató de ¿cómo se llama? De matar a israelitas. Pero, ¿qué dice? Que Dios a las dos parteras les bendijo su familia y los hizo crecer. ¿Saben? En otras palabras, Dios, por la fe que tuvieron esas parteras en Dios, Dios las bendijo a ellas. Algo que quiero añadir del Valle. Sí, importante, ¿verdad? Dios siempre tiene personas fieles, ¿verdad? Para llevar a cabo su voluntad, en este caso, ¿verdad? Con estas parteras. Hay otro dato importante que dijiste al principio, cuando los esclavizaron, y entendemos que muchas de esas pirámides, esfinges, posiblemente fueron hechas por los esclavos que eran los israelitas. Así que esos son puntos, ¿verdad? Que uno debería de tener en cuenta. Vamos entonces al miércoles, nacimiento de Moisés. Y como ahorita dije, ¿verdad? En el nacimiento de Moisés estaba el faraón Tutmosis III, que lo llamaban el Napoleón de Egipto.
Y él fue, ¿verdad? El que se vio como que, espérate, si siguen creciendo, naciendo, esto va a ser una plaga y se van a estar en contra de nosotros. Así que mandó a matar, ¿verdad? A los niños de 2 años para abajo. Eso nos acuerda también cuando Jesús nació, que pasó lo mismo. Así que la vida de Moisés también es parecida a la vida de Jesús. Y vemos que Sí. cuando Jocabet queda embarazada es que, y da a luz, ¿verdad? Es que pues comienza esta cuestión. Dice que Alexander lo trató de esconder como por 3 meses, pero es bien Ajá. difícil porque acuérdate, un niño necesita comer, lactarse, llora, los nenes no se controlan. Así que nada, ella determinó de que pues preparó una canasta que le dice Moisés, por eso mismo, ¿verdad? Ujú. A los niños cuando ahora esa canasta que los ponen adentro, hoy en día se le llama Moisés, pero mira, también por eso, ¿verdad? Así que Dios tenía planes para Moisés y esa madre se arriesgó, pero ella puso ese niño en esa canasta, lo envió por el río Nilo y lo siguió. No sabemos, ¿verdad? Cuánto tardó en llegar, pero yo me imagino a donde estaba bañándose la hija del faraón. Pero yo imagino que ella también más o menos tenía, porque dice que una vez que ella lo encontró, ella se ofreció, ¿verdad? Para cuidarlo y ella supuestamente no era la madre, pero era la madre sí, biológica. Y ella Dios permitió que ella le fuera enseñando a él todas esas cosas que eran de las cuestiones estas de los dioses, de todas esas cosas que verdaderamente Dios no quería que la aprendiera. Pues ella se las enseñaba. Le decía, estas cosas no, esto sí, esto es idolatría, le enseñaba, ¿verdad? Y entonces ella le enseñó a ser un verdadero hijo de Dios. Así que pudo criar a su hijo, aunque se supone que no era el hijo, pero pues nadie lo sabía más que Dios y ella. Sí, no, Alexander, ¿algún comentario de esa parte? Y si puedes leer esa porción del Espíritu de Profecía. claro que sí, no, mira, nadie sabía de eso de la madre porque nadie preguntó. Nadie preguntó, así que. Y aquí dicen, Patriarca y Profeta, página 243, dice: Dios había escuchado las oraciones de la madre. Su fe había sido recompensada. Fueron con profunda gratitud que emprendió su tarea ahora segura y feliz. Ella aprovechó fielmente su oportunidad de educar a su hijo para Dios. Estaba segura de que él había sido preservado para una gran obra y sabía que pronto debía ser entregado a su madre real para que los rodeara de influencia que tendría a alejarlo a Dios. Todo esto lo hacía más diligente y cuidadosa en su instrucción que en la de sus otros hijos. Se esforzó por imbuir su mente con el temor de Dios y el amor a la verdad y a la justicia, y oró fervientemente para que él pudiera ser preservado de toda influencia corruptora. A ella le mostró la locura y el pecado de la idolatría, y pronto le enseñó a inclinarse y orar a Dios vivo, el único que podía escucharlo y adorarlo en cada emergencia. Y es bien importante, ¿verdad? Que dice que la parte del miércoles, que dice que usa, cuando Moisés nació, usa la palabra top en la Ah, ok, sí, lección, es verdad. y que eso es que significa bueno. Y en el otro lado donde se usa esa palabra es cuando en la creación, Sí, es cuando verdad. dice que eso fue o sea, era bueno en gran manera. En gran manera. Moisés fue nacido específicamente para cumplir los mandatos de Dios, vamos a poner así, cumplir la promesa de que iba a salvar al pueblo de Israel. Así que vamos para la parte del jueves, ¿verdad? La parte del jueves que se llama cambio de planes. Y es bien, bien, nos habla sobre lo que pasó, ¿verdad? El suceso que pasó Moisés, que todo el mundo sabe fue lo que pasó. Moisés mató a un egipcio, ¿verdad? Y después más adelante, otro día, cuando vio a dos hebreos peleando, es rápido le dijo, mira, no peleen, que si esto y nada. Y ellos le dijeron, pero ¿quién te ha puesto a ti juez?
Y él se acordó y dijo, adiatre, esta gente ya, me vas a matar como hiciste a los egipcios. Y él rápidamente como que tuvo miedo y todo eso se regó y ¿cómo es? Se enteraron los egipcios, el faraón buscó matarlo y él arrancó, dijo a huir Crispín, como nosotros decimos en el campo, y arrancó por ahí para abajo y se fue, ¿verdad? Y después dice que terminó allá en Medián y se casó allá con la hija de Yetro y todo eso. Eso está en eso, lo puede leer. Allá lo puede leer. Pero mira lo interesante de esto. José, Moisés Moisés. estuvo, Moisés estuvo el tiempo con su mamá. Y después dice que tuvo, según eso, tuvo 40 años en Egipto, ¿verdad? Moisés fue entrenado y fue enseñado, educado con lo mejor de los egipcios. Tuvo la mejor experiencia militar y política. ¿Por qué? Porque él era uno de los príncipes, vamos a ponerlo así, del faraón, pues él tenía que ser enseñado como tal, ¿me entiendes? Él conocía todo, pero él también conocía lo de la idolatría y quién era el verdadero Dios. Y él cuando pasó lo del paso con el egipcio, él pensaba que él tenía todo bajo, o sea, él dice, espérate, yo estoy aquí por algo, o sea, ya él tenía en la mente lo que estaba pasando, lo que él conocía. En Hechos 7:25 nos dice Esteban, nos dice, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. ¿Sabes? Moisés pensaba que él decía, mira, yo sé que Dios, y en Patriarca el Profeta también lo podemos encontrar, creo que el capítulo 22 lo puedes encontrar también, que él decía, yo soy el que voy a liberar el pueblo, y yo soy el que voy a liberar, pero él pensaba que ahí que está el error, que iba a ser como una guerra, que él iba a influenciar y iba a ser el general de los hebreos y iban a irse en contra de los egipcios. Pero Dios tiene otros planes. Dios tenía otros planes. Y Moisés, pensando eso, fue lo que hizo con los egipcios, pensando que él con su propia fuerza iba a poder ayudar a Dios. Y nosotros a veces hacemos lo mismo. A veces nosotros queremos hacer el trabajo del Espíritu Santo, el trabajo de Dios, y metemos la pata, más todavía, ¿sabes? Y así fue que Moisés. Entonces Moisés tuvo 40 años y arrancó y se fue entonces para Medián y estuvo otros 40 años por allá. Y allí yo creo, para mí, mi pensar, según lo que la lección y que sí yo estaba leyendo, y en mi pensar siempre he pensado que ahí fue donde Dios pulió a Moisés. Ahí fue donde Dios pulió a Moisés, porque Moisés cuando se fue, cuando pasó lo que pasó y se fue para Medián, Moisés no entendía todavía la confianza en plena en Dios. Y cuando estuvo en Medián, yo me imagino que ahí fue que él entonces, como quien dice, recapacitó y conoció más a Dios, encontró más a Dios, ¿sabe? Y fue fugitivo, se fue fugitivo. Porque mira también lo que pasa cuando el faraón entendió eso, dijo, espérate, él mató a un egipcio, Moisés ya sabe que es de los hebreos, este va a ser el que va a ser el que se forme la revuelta aquí. Entonces, porque eso es que el faraón quería matarlo, porque rápido ellos también pensaron en eso políticamente y se fueron. Pero Moisés no lo hizo así, Moisés pues pensando en eso, arrancó y se fue para donde Medián. Y allá en Medián, como estemos en esos 2:15, dice que el faraón oyó esto, trató de matar a Moisés, pero Moisés huyó a faraón y se fue a vivir a Medián, donde se sentó junto a un pozo. Y allá en el pozo está la gran historia de él con las hijas de Yetro, ¿verdad? Que fue un sacerdote también. Entonces, ahí ahí cambió todo, ¿sabes? Dios cambió los planes porque después más adelante, yo me imagino que más adelante la lección vamos a estar hablando sobre eso, ¿sabes? Y vimos también que dice que Moisés vivió 120 años, como estábamos hablando, 3 etapas, 40 años que estuvo en Egipcio, 40 años que estuvo con Yetro y después los otros 40 años donde ocupó la mayor parte de los libros de Moisés y narran la historia del llamado divino hecho a Israel para que dieran testimonio acerca de quién y cómo es Dios, de la naturaleza y su carácter, y en un mundo sumido a la idolatría.
So, aquí estamos, como quien dice, esto es un intro de lo que vamos a estar estudiando este trimestre. ¿Algo que quieras añadir del Valle? Sí que es importante de que, mira cómo uno tiene unos planes, pero esos planes que tú tienes son los mismos que Dios y pueden ser bonitos y bien estructurados, pero esos planes son los mismos que Dios tiene para ti. Y como tú dijiste ahorita, posiblemente en su mente Moisés tenía liberar al pueblo, sublevarse como faraón, pero con los israelitas y todo eso, pero todo cambió. Y mucha gente se pregunta, ¿y si no hubiera matado al Egipto? Como quiera la obra de Dios se iba a cumplir, de una manera o la otra. Siempre Dios importante. Moisés, como tú dijiste, había sido educado para ser un faraón, un líder de Egipto. Él tenía todo, todo. Si morían sus hermanos, le iba a tocar a él, pues gobernar. ¿Qué pasa? Por eso es que lo preparaban, tanto para guerra, política y todo eso. Ahora, Dios lo lleva allá al desierto, allá a Madián, para que desaprenda lo que aprendió Alexander. Y a veces nos pasa a nosotros así. Ah, mira, nos queremos comer los niños crudos, como dice, esto, lo otro, aquí, allá, yo sé que sé. Y a veces Dios no tiene que dejar que choquemos con la pared. Espérate, tú no sabes nada. O sea, tú crees que tú sabes. Ahora es que yo te voy a enseñar, dice Jehová. Y comienzas tú, pero es que esto se hace así. No, pero es que a Dios le agrada así. ¿Dónde lo buscamos? En su palabra, Alexander. Ah, no, pero es que la mayoría de la gente no hace eso así. Ah, pero es que nosotros no podemos vivir como la mayoría de la gente. Nosotros vivimos de acuerdo a Dios. Y a veces hay que desaprender para aprender lo que le agrada a Dios, hacer la voluntad de Dios. Y mira qué bonito, ¿verdad? Porque a lo último, él lo pusieron allá en el desierto a cuidar ovejas. Y dice que las ovejas son los animales más mansos que hay. Y mi papá crió ovejas y es así. Ellas se dejan matar y todo. O sea, no, tú no las ves, son bien dóciles. Y aunque Moisés cometió ese crimen, pero dice la palabra que era el hombre más manso que había. Así que por eso nuestros planes deben de ser los planes de Dios, porque Dios tiene mejores planes. Alexander, ¿puedes decir esa espíritu de profecía o si tienes algún comentario? No, vamos a leerlo. Patriarca Profeta, página 246, dice: el magnífico palacio del faraón y el trono del monarca se ofrecieron como un aliciente a Moisés, pero sabían que los placeres pecaminosos que hacen olvidar a los hombres de Dios estaban en sus patios señoriales. Miró más allá del magnífico palacio, más allá de la corona de un monarca, a los altos honores que se otorgaran a los santos de Altísimo en un reino no contaminado por el pecado. Vio por fe una corona imperecedera que el Rey del Cielo colocaría en la frente del vencedor. Esta fe lo llevó a apartarse de los señores de la tierra y unirse a la nación humilde y pobre y despreciada que había elegido obedecer a Dios en lugar de servir al pecado. Como dice, eso está en Patriarca y Profeta, página 246. Si vemos, ¿verdad? Moisés denegó tener una corona terrenal. ¿Y qué quiso? Tener una corona celestial. Hermano y amigo que me estás escuchando, ¿cuál de esas dos coronas tú quieres? Yo quiero la celestial. Algún día, cuando Cristo venga a buscarnos, Él mismo nos pondrá esa corona. Las últimas palabras, Alexander, que ya nos vamos. Claro que sí. Dios siempre cumple sus promesas, porque Dios es amor y te espera con los brazos abiertos. Corre hacia Él. Así que nos veremos la semana que viene, si así el divino creador lo permite. Bye. Bendiciones. Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática.